Buenas tardes, estudiante del segundo año de Derecho de nuestra gran casa de estudios Comelón y Yes. Aquí mis compañeros Desiree Figuera, Fernando Vierma, Normedes Vitriago, Keidi Piña, Christopher Granadillo, mi persona. Realizaremos un video grupal de la comunicación no verbal. Dando inicio, la imagen del orador. La imagen personal es fundamental para un orador, ya que influye en la percepción y el éxito que se obtiene. Proyectar una imagen de buen gusto y sencillez es lo ideal. Ahora bien, la imagen que proyecta un orador jurídico es vital para persuadir y convencer a su audiencia. Algunos aspectos claves son como la presencia y la apariencia del orador. El mismo aquí debe transmitir seriedad, confianza y responsabilidad, de acuerdo a su vestimenta, llevando un porte corporal erguido y con elegancia, acorde al contexto, reflejando su profesionalismo. En los conocimientos jurídicos, el mismo debe transmitir un sólido y profundo conocimiento del derecho aplicable, incluyendo doctrina, jurisprudencia y normativa procesal. Esto le permite a él, con facilidad, llevar sus argumentos de manera convincente. Al inicio del discurso es crucial para captar la simpatía de la audiencia. El orador debe llevar herramientas como frases impactantes o metáforas para que el tema sea atractivo. Entonces bien, tenemos que tener en cuenta que la imagen de un orador jurídico es proyectar profesionalismo, conocimiento, capacidad comunicativa y así el mismo convencer a su audiencia. Ahora le doy el pase a mi compañera Desiree Figuera. Dando continuidad con el punto anterior de mi compañero, mi punto a tratar es sobre la importancia de la comunicación no verbal durante la exposición. La comunicación no verbal es un componente crucial durante las exposiciones, ya que complementa y refuerza el mensaje verbal dentro de la exposición. Se detallan principalmente aspectos muy importantes dentro de este contexto, los cuales son los componentes de la comunicación no verbal. Entre ellos tenemos gestos y expresiones faciales. Son fundamentales para transmitir emociones y actitudes que pueden influir en la perfección del orador. La postura y movimiento. La postura del orador y su forma es el escenario donde pueden comunicar con confianza y autoridad. El contacto visual, que en ellos también ayudan a mantener la atención del público y transmitir sinceridad y confianza. Y por último tenemos el tono de voz y pausa. Esto también ayuda a mantener la atención del público y así transmitirle mucha sinceridad y confianza. Cabe destacar que estos puntos son muy importantes dentro de sus componentes. Para generalizar, la comunicación no verbal es esencial para el éxito de una exposición. Dominar el tema permite al orador no solo transmitir un mensaje más efectivo, sino que también conectar emocionalmente con su audiencia. Además, cabe destacar que puede ser determinante para el impacto de su presentación. Como segundo punto, les voy a hablar sobre la comunicación articulada. Esta se refiere al proceso de expresar las ideas, pensamientos de manera clara y precisa, utilizando un lenguaje que permita a los oyentes comprender de forma efectiva. Además, esto implica de una forma correcta pronunciar las palabras, sino que también la organización de las ideas utilizando un vocabulario y contexto a la audiencia. Los elementos importantes dentro de la comunicación articulada son la claridad, la coherencia, la comunicación, el contexto, el uso de recursos no verbales. En resumidas, dentro de la comunicación articulada nos podemos visualizar y podemos contextualizar que es muy esencial en diversos contextos como sus presentaciones, debates, conversaciones cotidianas y además ya que facilita una comprensión y el intercambio efectivo de información dentro de las personas. Muchas gracias. Saludos. Para dar continuación con los puntos de esta exposición,
debo decir que la expresión corporal consiste en un punto de partida para la obtención de conocimientos reales sobre un mismo cuerpo. Esta también, por lo mismo, es tomada como una disciplina que tiene un objeto, el cual es la conducta motriz, con la finalidad de expresar una comunicación y una estética en el cuerpo, al igual que los movimientos y los sentimientos relacionados con instrumentos básicos. Emociones y acciones. En los humanos, las emociones son parte fundamental de la explicación de nuestras acciones intencionales. Cuando estas explicaciones responden a la pregunta de por qué el agente actuó como lo hizo, podemos muchas veces descubrir en ellas los rasgos de las explicaciones por razones. Sin embargo, aceptar que es posible explicar acciones intencionales mencionando que emociones como parte de la razón de una acción y explicar emociones apelando a razones involucra una concepción de las emociones para la que son esenciales los estados cognitivos y evaluativos, ya sea como parte constitutiva de las emociones, como antecedentes necesarios o como consecuentes de estas acciones. Así muchas veces es necesario un conjunto de creencias y otras actitudes para que pueda darse una emoción determinada. Aunque los episodios emocionales pueden constituir razones para actuar, no hay que olvidar que también tienen un aspecto de experiencia fenomenológica. La importancia presente de la oratoria se relaciona a la puesta escénica, donde ésta puede jugar un papel clave en el conocimiento que llegaría a generar en las personas, donde se define a la oratoria como una habilidad clave para forjar a través de la práctica y de la puesta en escena. Esta debe requerir de un aprendizaje constante con la finalidad de pulir y de mejorar las habilidades para hablar en público. Buenas tardes, mi nombre es Normedis Viltriago, estudiante de segundo año. En esta oportunidad me corresponde darle continuidad a un tema que veníamos trabajando desde hace unos días, muy interesante, sobre todo para nosotros que estudiamos Derecho. Es algo que tenemos que tener en cuenta siempre, en todo momento. Cuando hablamos de esto podemos decir directamente que tenemos lo que, en mi caso particular, me corresponde hablar de lo que es el control de las emociones, la motivación, la expresión de sentimientos. ¿Por qué digo que es muy interesante o muy importante en nuestro caso particular? Porque nosotros tendremos que tener muy buena oratoria, señores. Mientras que nosotros no tengamos la dicción, una buena oratoria, una buena comunicación, credibilidad y profesionalismo para hacernos entender en los casos que se nos presenten, nosotros no vamos a tener un buen éxito en nuestro trabajo, en nada de lo que estemos presentando. Y eso no es nada más en estudiar Derecho, eso se presenta en cualquier situación. Hoy en día nosotros podemos decir que para estar en una cierta circunstancia, reunión familiar, de sociedad, de amistades, como quiera que sea, tienes que tener una oratoria precisa para que te puedas hacer entender con el público en general. No es necesario decir las cosas a un tono de voz muy alta para que los demás te entiendan, no es necesario. Para ello tú tienes que conocer muy bien cómo es tu tono, cómo es que te puedes hacer transmitir lo que tú estás tratando de hacer llegar en este caso a la audiencia, mantener claridad con el tema que vayas a tratar, tener una claridad precisa, porque de nada vale que tú de repente conozcas el tema, pero no te sabes hacer llegar, hablas rápido,
aparte de hablar rápido, de repente te pegas en ciertas partes y entonces no va a llegar la información de manera clara y precisa, que en este caso es lo que se necesita. Para eso también tenemos motivación. Nosotros tenemos que tener mucha motivación, señores. La motivación debe ser algo principal para el momento de estar en un momento, valga la redundancia, de presentarnos, de hablar, de tener una oratoria precisa y concisa, tener una estimulación e inspirar, sobre todo inspirar, motivar y tener una acción positiva, claro, siempre tiene que ser positiva, para que los que nos están escuchando entiendan mejor lo que nosotros tratamos de hacer entender, porque muchas veces nosotros estamos pensando que lo que estamos diciendo se hace entender de manera fácil y no es así. Mientras que nosotros no conozcamos bien el tema y no tengamos el manejo del mismo, desconocemos por completo cómo nos vamos a hacer entender. Porque si nosotros no los conocemos, mucho menos lo vamos a hacer que los demás los conozcan. Para eso tiene que tener estrategias muy específicas, estrategias efectivas como, por ejemplo, tener un interés genuino del locutor. El locutor que vaya a transmitir una información debe conocer de primera mano el tema, manejarlo de cero, saber que lo que está informando lo conoce, lo maneja, lo digiere y sobre todo trabajarlo con temas así de anécdotas. ¿Por qué hablamos cuando decimos anécdotas? ¿A qué referimos con anécdotas? Bueno, que nosotros estamos hablando de un tema y que de repente, bueno, ejemplo fácil, nosotros somos estudiantes de Derecho y a mí me ha pasado difícilmente, he podido controlar los nervios a la hora de hacer una exposición, como en este caso me sucede, pero lo sigo intentando, ¿sabes? Lo sigo intentando y en este caso particular me siento un poquito más libre, aunque no se me ha quitado el nervio por completo. Esa es una anécdota que para mí es totalmente necesaria hacerles saber, porque aunque no me sea fácil, sigo intentándolo, pero eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que mientras que tengamos una oratoria clara, precisa y concisa, todo va a hacerse entender de mejor manera. Aunque nosotros estemos nerviosos, tenemos que tener los beneficios claros del tema que tenemos que transmitir. Lenguaje corporal dinámico, hablarse, hacerse entender, conectar lo que es la palabra con la expresión, ¿saben? No es aquella persona que de repente está hablando de un tema, entonces empieza a llorar, pero entonces se quiere reír, pero entonces creas ese tipo de confusión que tú dices, ya va, estamos hablando de que un tema de alegría, de rabia, nos tenemos que preocupar. O sea, crea ese tipo de sentimientos de confusión, que no es lo que se quiere, porque el locutor por lo general tiene que conocer el tema para saberlo transmitir de manera equilibrada, teniendo todo, sobre todo esto, el contexto cultural, tener una forma de transmitir verbal que sea segura y sobre todo corporal, como les dije, señores, corporal. No podemos hablar de un tema y estar pendiente de gesticular de otras cosas. Entonces eso genera en los espectadores una confusión increíble. Aunque suene extraño, muchísimas personas son a veces visuales, otras son auditivas, y entonces hay que prestar mucha atención a ese tipo de cosas. Aunque son muy pequeñas y uno dice, no, tranquilo que todos los entendieron. Eso no es así. Muchísimas veces tenemos audiencias que de repente te pueden estar viendo pero no te escuchan. Y puede pasar lo contrario, te pueden estar escuchando pero no te están viendo. Y aunque tengan diferentes maneras de percibir la información, llega. Así que eso es algo que nosotros tenemos que tener permanentemente en constante estudio. ¿Estudio por qué? Porque con nosotros, mientras que vamos aprendiendo en la manera de hacernos llegar a la audiencia como locutores que somos en este caso, pues vamos a tener mejores beneficios. Muchísimas gracias por su atención. Hola, buenas tardes. Continuando con el tema de mis compañeros, yo les voy a hablar sobre la kinexis, también conocida como lenguaje corporal, que es fundamental en la comunicación. Complementa, refuerza o contradice lo que se expresa verbalmente. Permite relevar estados de ánimos e interacciones más allá de la palabra. Constituye la mayor parte de nuestra comunicación diaria, ya que solo una pequeña porción se transmite a través de la palabra. El lenguaje corporal, como la expresión facial, gestos y postura, juegan un papel crucial en la dinámica de nuestra interacción social. Las habilidades de interpretar correctamente las señales kinéxicas pueden mejorar significativamente nuestra comunicación interpersonal. Permite comprender, mejorar los verdaderos sentimientos y actitudes de las personas, más allá de lo que expresan verbalmente.
El lenguaje kinésico es especialmente importante en el contexto, como en la actuación, en los movimientos, gestos, son los principales medios de comunicación, como en el cine mudo. También les voy a hablar sobre la preparación física, que es fundamental para una comunicación efectiva, específicamente en el contexto de la expresividad corporal. Juega un papel crucial. Domina la coordinación, movilidad, flexibilidad y calidad de los movimientos de cada parte del cuerpo. Permite controlar con precisión el lenguaje kinésico y transmite el mensaje de manera más clara y convincente. Aplica emociones a los gestos y movimientos, ayuda a reforzar el impacto del mensaje y conecta mejor con la audiencia. La preparación física permite canalizar las energías, emociones a través del cuerpo. Una buena condición física aumenta la resistencia, fuerza y agilidad, lo cual es esencial para mantener una comunicación enérgica y evitar lesiones, específicamente en situaciones exigentes como en las emergencias. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Christopher Granadillo, curso de segundo año de Derecho. Le voy a hablar sobre el movimiento corporal y control de gesticulaciones. Movimiento corporal es aquel que se produce por medio de los músculos y conlleva al consumo de energía. A menudo hemos oído aquello de que lo que pensamos influye en nuestro estado de ánimo y por lo tanto en nuestra salud y sensación de bienestar. Lo que quizás no sabíamos es que nuestro organismo también funciona a la inversa. Esto es, nuestras posturas corporales y nuestro lenguaje no verbal puede llegar a influir en o incluso a cambiar nuestro estado de ánimo. Esto resulta específicamente útil cuando, por ejemplo, tenemos que afrontar una entrevista de trabajo o una reunión o conversación complicada.